Se llama el Porfiriato al periodo comprendido entre los años 1876 y 1911, tiempo durante el cual don Porfirio Díaz fue presidente de México. Este periodo, a lo largo del gobierno, se interrumpió solo por 4 años, comprendido de 1880 y hasta 1884, cuando ejerció la presidencia Manuel González, con nuevas elecciones presidenciales, así ganando Porfirio Díaz en las mismas. El 1 de diciembre de 1884 regresaría al poder. Durante el largo mandato presidencial del general Díaz, consecuencia de sus sucesivas reelecciones, México logró un importante desarrollo económico. El beneficio fue solo para unos cuantos, en su mayoría empresarios extranjeros y familias acomodadas simpatizantes para las ideas políticas del gobierno de Díaz. El Porfiriato fue un periodo grande de cambios importantes en el territorio mexicano, principalmente en el ámbito económico, debido a una inversión extranjera muy fuerte. Este ciclo, aproximadamente que dura 34 años, que inició en 1877, cuando Porfirio Díaz asumió su primer periodo presidencial. Las finanzas del país estaban quebradas, y fue durante su segundo mandato que México comenzó a despegar económicamente, gracias a que sería de leyes que beneficiarían la entrada de inversión extranjera, impulsando así el capital y la inversión privada de México. Desde el inicio, don Porfirio Díaz quiso reactivar la economía impresionantemente. El país, ya en ruinas y con profundos, agudos y latentes problemas políticos, mediante una modesta consigna de el orden, la paz, orden y progreso, se daba inicio al Porfiriato. Uno de sus primeros objetivos fue el modernizar y colocar a la vanguardia la paupérrima industria mexicana. Se dio una importancia capital a los puertos del país. Por ello, la Marina Mercante Mexicana recibió el impulso que necesitaba, teniendo en cuenta que había una salida de 2 océanos. Se apuntó sobre todo a la construcción de astilleros y barcos. En 1897, inclusive, se inauguró la Escuela Naval Militar, la cual preparaba oficiales para la Marina. Otro aspecto de desarrollo económico para México fueron sus vías de comunicación. Las vías férreas enlazaron a los puertos con las ciudades proveedoras de recursos principales, como por ejemplo Veracruz, Tampico y Acapulco. Durante el gobierno de Díaz, curiosamente se habló de progreso. Esto no es del todo cierto, sin embargo, eso solo se vio en las principales ciudades y entre las clases altas. La clase media casi no existía. En el ámbito rural, los latifundistas mantenían un régimen semifeudal, con rasgos esclavistas. Se iba en franca contradicción con el desarrollo capitalista que quería darle al país. Su gobierno creó grandes extensiones de tierra para la inversión extranjera, siendo la más destacada con las concesiones mineras. Así México presentaría un crecimiento en gran medida motivada por estas inversiones, que consigo trajeron infraestructura para ferrocarriles y medios de comunicación, como el teléfono, el telégrafo y la electricidad. Sin embargo, fueron tiempos marcados por la discrepancia económica, la separación de los sectores sociales, así como crecimiento excesivo de ciertas zonas, respecto al rezago de otras, por lo que la balanza de pagos creció muy desfavorablemente para México. El régimen de Porfirio Díaz, que se amparaba bajo los lemas de orden y progreso, poca política y mucha administración, no respondió de manera cabal a sus programas ni cumplió con todos sus retos. La agricultura también forma parte fundamental del desempeño en un papel central de la economía nacional, puesto que es la principal fuente de empleo, generando divisas mediante las explotaciones y su importante papel de la acumulación de capital. En lo social, hubo un progreso a una velocidad moderada, y solo en algunas urbanas, como en las costeras y la capital, e hizo a costa del sufrimiento y derretimiento de todos los pobres, sobre todo con los provenientes. En tanto, lo cultural, tenemos una gran hazaña de literatura, que, en el positivismo como filosofía, sirvió al régimen, ya que su objetivo era conservar el orden con el fin de alcanzar el progreso. La cultura en el Porfiriato se dividió en 2 partes generales. La primera, con tendencias liberales, ya que México se había sometido por Porfirio Díaz. La segunda fue más por la influencia extranjera,
pero principalmente la francesa, ya que en aquellos momentos Francia estaba teniendo un gran auge, siendo el modelo a seguir de muchos países. Esto hacía que la mayoría de los textos que leyeran en México fueran franceses, haciendo esto que las expresiones mexicanas fueran muy diferentes. En el ámbito musical porfiriano, la música formal recibió gran impulso, sobre todo la producción de mercado romanticismo y el género musical que salió. La pintura del porfiriato representaba temas religiosos y nacionalistas, entre los más famosos que se encuentra Juan Cordero, Leonardo Izaguirre y José Obregón. En esta época, la moda también fue un impacto muy fuerte, ya que muy pronto tuvieron éxito negocios donde se vendía principalmente una gran variedad de telas para la confección de vestidos y trajes, así como todos los accesorios necesarios para un correcto agular de dama, caballero, infantil o de requerimiento menos ortodoxos. En México se introdujo una nueva forma de producción teatral, implicada con una serie de factores sociales y económicos. La nueva forma de vender el teatro por horas llevó a la masificación y comercialización del teatro, lo cual, a su vez, provocó la convergencia de dos tradiciones teatrales, el género chico español y el teatro popular mexicano. La arquitectura de esta época, el movimiento neoclásico surge como respuesta de los objetivos de la nación republicana. Uno de sus objetivos son el hospicio de cabañas, donde la plástica estricta de las órdenes clásicas están representadas en sus elementos arquitectónicos. También, en esta época, surgen grandes edificios religiosos, militares, civiles, que demuestran la presencia del neoclasismo. Así como grandes monumentos construidos en esta época fueron el Palacio de Bellas Artes, que era una casa de músicos, poetas y bailarines, el Palacio Postal, que se construyó al inicio de 1902, el Palacio de Comunicación y Obras Públicas, hoy Museo Nacional del Arte, la Columna de la Independencia, uno de los más emblemáticos monumentos en México de 1902, el Teatro Juárez, uno de los edificios, el Templo Expiatorio, uno en lo que más apareció el arquitecto Adamo Boari, en 1897 su construcción, la antigua aduana marítima de Tampico, en 1870, y el Hospital General de México por el Dr. Eduardo de la Siega, que fue construido en 1896.